que con el peso en la cabeza caminas a enterrar eso que amabas. Camina, no vas sola. Comparten 30 cuerpos tu desgracia. Caminas con el dulce y triste peso al sol de esta mañana. Pasaron 11 años de vacío desde que te robaron la esperanza. 11 años preguntando. Callaban tras la sombra del poder los asesinos. Las montañas en torno a Rabinal callaban, escondiendo la muerte en sus entrañas. Las manos compasivas de amigos solidarios hurgaron en las milpas de todo este país y fueron recobrando los restos de las víctimas. Sus nombres y apellidos, esperando que tú y quienes les querían vinieran a ponerles su mortaja. Hasta que anoche, al fin, pieza tras pieza, tus dedos resignados pudieron componer un trozo de la vida que faltaba. Esos ojos mojados, hundiéndose serenos en la caja, son los ojos de horror con que despierta de todos sus verdugos Guatemala. Quisiste componer la historia rota y al final tomaste entre tus manos los restos de esa vida que se escapa. Ya clavan los ataúdes. Que el eco de esos golpes despierte las conciencias de los indiferentes. Ya las ponen al hombro, a la cabeza, y sacan a la luz 31 cajas. Y van de pueblo en pueblo, pregonando, están aquí los muertos que faltaban. Y van de pueblo en pueblo, y las gentes no acaban de creerse que aquello que están viendo es, sí, eso. Lo que hicieron las botas y las armas que afirman defender el suelo patrio. ¿Defenderlo? ¿De quién? Si ellos mismos han sido la única amenaza. Los ataúdes, mujer, se van posando a la sombra del templo.
les abrazan las puertas de la iglesia buscando, al menos, la última respuesta. Y su fachada, como un grito de cal, se eleva al cielo. Mira, mujer, que el copal en este último viaje te acompaña, que el abuelo despacio agita el incensario que en sus manos parece una balanza. Balanza donde pesa el amor y la injusticia, y que al menos se eleve un humo de esperanza. Ya cargan el camión de flores y recuerdos y se inicia la marcha. Es largo y escabroso el último camino. Quieren que dure más y que los pueblos, contemplando su paso, se enteren de una vez de lo que pasa. Y a su paso se abren los ojos y las puertas, y se abren las conciencias. Y las cámaras abren de par en par al mundo entero su asombrado objetivo, a ver si de una vez baja el mundo del limbo, alza los brazos y los une a la lucha de los guatemaltecos, de los que día a día intentan con su sangre que brote la justicia social en Guatemala. Aquí el último altar les da cobijo, la iglesia, que otras veces se olvidara del pobre masacrado, hoy es Iglesia Pueblo, y ya no se resigna ni se calla. Y pregunta por qué y quiénes los mataron. O terminar la justicia de Jesús. El Señor ahora que justicia sale al nombre de Jesús, por justicia hasta Rabinal, todo Rabinal, no solo la aldea de Chichutá, es un cementerio clandestino. Queremos perdonar los que seguimos a Jesús, pero ¿a quién? Queremos dar un abrazo para perdonar, pero ¿a quién si no se le enseña? ¿A quién? Queremos regalar el perdón, pero hace falta que alguien llore diciendo, perdóname mi hermano, perdóname lo que estaba loco. Entonces se va a curar la llaga de la humanidad. Solo ese día se va a curar la llaga de los corazones y de las arterias de la humanidad. Y la marimba en sus manos pregunta, y sus tablas vibrando parecen ser los mismos huesos que reviven y cantan.
Se abrió la procesión, mujer, al cementerio. Ya termina esta larga mañana. El pueblo que se apiña en el camino, en su último camino, consciente te acompaña. Ya reposan los restos en lo hondo. Los nombres, los recuerdos se pegan a la tabla. XX, muertos desconocidos. Ya los conoce Dios, duerman en calma. Puede caer la tierra y esconderlos. Pero ahora tú, mujer, no detengas la marcha. Hay que seguir buscando por los montes los restos escondidos. Hay que abrir las heridas y las tumbas para curar las llagas. Hay que cargar, marchando, con la historia, porque sobre las flores y las cajas veremos cómo crece verde milpa, con elotes y paz para una vida nueva en Guatemala. Érase un país tejido de 1000 colores, como los huipiles de sus mujeres mayas. Érase un país ensangrentado y desgarrado por las obscuras fuerzas de aquellos que se llamaban defensores del pueblo.
Queremos ahora conocer y escuchar uno a uno, algunos, no todos, los hilos multicolores que intentan unirse y recomponer ese huipil desgarrado. Detrás de estas imágenes está la lucha y el sacrificio de muchas siglas y muchos rostros que aquí no aparecen y que entre todos forman el movimiento sindical y popular de Guatemala. Veremos y escucharemos cómo algunos cuentan la dura historia de este país, de la ensangrentada primavera, donde ellos están intentando Retejer el huipil. El movimiento fracasó o bajó, es porque por la sencilla razón de que la represión era más fuerte, pues o sea, la represión casi fue a nivel nacional, no solo tanto a nivel de la ciudad, sino que más en el campo. Cuando un general del ejército, Lucas García, implementó su política represiva ante el pueblo guatemalteco, más al pueblo organizado en ese momento, pues, ya que arrasó con todo el movimiento sindical en los años 78-83. Pero también hay que reconocer que a nivel interno habían grandes y fuertes divisiones dentro del mismo movimiento popular y sindical. Creo pues que ahí está un poco su falla, el no tener estrategias concretas de lucha, sino luchas muy inmediatistas, y el hecho de que el auge mismo lo hiciera tener ideas un poco triunfalistas y divisiones internas. Al mismo tiempo, el despliegue y ofensiva militar hace pues que en esas décadas prácticamente se ha descabezado el movimiento sindical y popular. Por ejemplo, uno trabaja en el campo como campesino, por ejemplo, donde no hay medios de comunicaciones, donde no se ve, por ejemplo, los asesinatos, por ejemplo, también los problemas de las PAC, todo esto, ¿no? Ahí es donde pues se aprovecha el ejército, ¿no? Ya luego nosotros como ciudadanos de aquí de la ciudad, principalmente los compañeros del campo, sabemos de que la represión ha llegado hasta el final de acá, y ya luego todo esto nos ha hecho a nosotros unirnos, buscar la solución dentro de los compañeros del GAM. Es una de las 3 descabezamientos que ha sufrido el movimiento popular en Guatemala. Se dio una hacia 1929, la otra, o sea, el otro descabezamiento del movimiento popular hacia 1954, y el tercero, que es con el gobierno de Lucas García. En el campo magisterial, más de 700 asesinatos. En el campo de los dirigentes sindicales, un promedio de 1.200 asesinados. En las poblaciones rurales, pues se dio más fuerte la matanza, fueron asesinados aproximadamente 44.000 campesinos y líderes indígenas. Porque la fuerza militar de alguna forma fue a los cuadros ejecutivos y a los cuadros medios de ese movimiento sindical. Aquí cabe señalar que precisamente uno de los grandes errores del movimiento sindical en esa década fue que no se tuvo la capacidad de reacción inmediata, pero básicamente porque no se tenía una educación profunda en el nivel sindical que permitiera que, no importando que se terminaran los cuadros ejecutivos, la dirigencia nacional, habían cuadros que iban a tomar la dirección de este movimiento. Creo que fue uno de los errores más grandes. Ese periodo del 78 al 82 representa un periodo realmente negro para el movimiento sindical, dada la época de terror que se vivió en esos años.
la cosa para el sindicalismo en Guatemala era sumamente difícil. Participar en el movimiento sindical y popular era saber que uno andaba con la sombra de la muerte. Sin embargo, hemos tenido los principales indicios de que parece que la violencia cíclica del Estado a través de sus órganos represivos está manifestándose nuevamente. Hemos tenido varios asesinatos y secuestros, como por ejemplo el de la compañera Recinos, que acaba de ser secuestrada recientemente. También debido a la situación de falta de mayor experiencia, cómo enfrentar una situación de represión muy fuerte, y también la falta de preparación de las bases y líderes para enfrentarla de una manera más fuerte, hizo que el movimiento popular también se fuera desarticulando. Nosotros desde el principio responsabilizamos pues al Ejército Nacional de este atentado, porque no pueden haber otras fuerzas, pues ellos son los que tienen ese carácter de armas tan sofisticados y esas armas eran las que el ejército utilizaba en los momentos que el compañero sufrió ese atentado. Yo lo acompañaba en ese día y que nos dimos cuenta pues de lo sofisticado de las armas que llevaban estos señores. Iban directamente hacia al compañero Carlos Rangel Gómez, quien regresaba en esos momentos de la CPR con las filmaciones que él había hecho allá en la sierra del Ixcán. Se llevaron la cámara, los respectivos videos y una cámara fotográfica donde él había tomado varias películas. O sea que era un atentado directamente hacia el compañero. De ahí ningún otro de nosotros sufrió ese atentado que el compañero sufrió. Pues los pasajeros del bus que íbamos en esos momentos, que éramos aproximadamente 15 personas, solamente los bajaron del bus y dejaron arriba al compañero Carlos. Se subieron 12 señores así, fuertemente armados al bus, y coparon al compañero Carlos Gómez pues para que no saliera del bus como nosotros lo hicimos, que nos bajaron. Pues a él no lo dejaron bajar y ahí fue donde lo balearon a él directamente. Pues o sea que el atentado iba directo hacia él, quien retornaba de la CPR. Los patrulleros siempre se juntan, como 50, 60 patrulleros se juntan, paseando así de noche, vigilando las casas que si no hay. Y ellos están patrullando cuando entraron un grupo con esta señora el que estaba allá. Ella lo mataron a su esposo y a su hijo. Porque en la escuela de la lucha histórica de nuestro pueblo nadie desaparece ni nadie muere, sino que definitivamente la enseñanza que deja es la continuidad de la vida. Entonces, en este sentido, el movimiento popular, aún dentro de los escombros de la guerra, aún dentro de los escombros de las masacres, vuelve otra vez a tener una vigencia. Esto, la misma situación de miseria y pobreza, entonces, es el factor principal para que las organizaciones empiecen a reconstruirse nuevamente. O sea que no es tanto como muchos lo dicen, que muchos creen que el gobierno empieza a dar derechos, sino que se conquista a base de que como pueblo tenemos derechos legales y legítimos y no podemos quedarnos muriéndonos de hambre. En esta etapa, las pautas importantes que se generaron a partir de 1987 con la huelga de los trabajadores del Estado a nivel nacional, 1988 con los trabajadores de salud pública, 1989 con la huelga total del magisterio por 3 meses
y 1990 con la reflexión, el parar de nuevo los trabajadores a hacer el análisis profundo de su actuación y de su qué hacer, marcó precisamente pautas. Siento que en los últimos tiempos la conciencia de responsabilidad en los sectores populares ha crecido mucho. La gente en general está ya hastiada de vivir un sistema en donde los derechos fundamentales no se respetan. Está cansada de sufrir la pobreza inclemente con que se le golpea tan duramente con todos estos ajustes económicos estructurales que se han ido haciendo. Y junto con esto siento también que va creciendo también el sentido de organización. El movimiento popular, por supuesto, jugó un papel, quizá no como se esperaría de un movimiento fuerte, masivo como tal, ¿no? Creo que no se dio así como tal, pero sí hubo una participación de hacer presencia a la sociedad civil como tal, ¿no? En las diferentes organizaciones populares, ¿no? Yo creo que el movimiento sindical no es tanto por la aparente apertura política que los gobiernos con fachada civil dieron, sino realmente ha sido que el mismo movimiento sindical ha logrado pues esa apertura a través de sus luchas constantes. En ese sentido, toda la población tiene la única alternativa de organizarse y lanzarse a las calles, ya que es la única manera de exigir nuestros derechos económicos, políticos y sociales. Los sindicatos en sí también jugaron un papel importante al no plantearse solamente demandas eminentemente reivindicativas para su gremio, sino se empiezan a preocupar también por la defensa de los derechos humanos, se empiezan también a preocupar por lo que sucede en las comunidades rurales, principalmente en las zonas que son bombardeadas, como en el Ixcán, en el Quiché, en Huehuetenango y los lugares de conflicto. Nosotros a nivel estudiantil volvimos a reencauzar la lucha y siempre en apoyo a los sectores sindicales y otros sectores. En el año 1986, ante la apertura o la incipiente o la aparente democracia que se vio a nivel mundial con el nombramiento como presidente de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, hizo pues de que la gente que se había quedado, que no había sido tocada en los años 78-83, volviera otra vez a empezar a levantar el movimiento sindical y popular, pues ya empezaba el Fondo Monetario Internacional en ese momento a presionar al gobierno para que se implementara acá la política neoliberal. En ese momento el presidente Vinicio Cerezo aumenta el precio a la energía eléctrica, pues, y tomando esa coyuntura del aumento al precio de la energía eléctrica, se aglutinan todas las centrales sindicales, se unifican todas las centrales sindicales, como es la CGTG, la CUSG, UNCITRAGUA, el STEG y otras organizaciones sindicales y populares de acá, y forman la Unidad de Acción Sindical en ese momento, pues la UAS. Y aparecen las organizaciones surgidas por la represión, como lo es el GAM, CONAVIGUA, el CER, CONDEG, ya esto es hablando ya del año 1988-89. Y ya se le da otro nombre pues a la UAS, ya se le pone Unidad de Acción Sindical y Popular. En la manifestación del 1 de mayo, pues ya no solamente se reivindica el Día Internacional del Trabajo, sino que la política neoliberal que estaba implementando en estos años el gobierno de Serrano Elías, pues. Quebramos el silencio y tratamos pues de caminar hacia adelante, a pesar del terror, a pesar de dictaduras militares, a pesar de las amenazas de muerte. Nosotros nos lanzamos a las calles, que es nuestra única arma que tenemos de lucha. Pero sí hemos empezado, por ejemplo, los pequeños logros, por ejemplo, las exhumaciones de tantos cementerios que ha habido, pues, y eso es el producto pues, del trabajo de la organización que surgió, por ejemplo, ¿no? Desde ahora, pues también lo estamos haciendo. Se formó la Instancia Nacional del Consenso, integrado por todas las fuerzas sociales del país.
está la empresa privada, el CACIF, están los partidos políticos, están los sindicatos, está la universidad, las organizaciones populares, el sector religioso y también las organizaciones indígenas representadas en la mesa maya. Pero sobre todo aquí hay que destacar el foro multisectorial social, que está integrado por todas las fuerzas más populares, más progresistas. La Iglesia Católica ha venido también tomando una postura muy clara y muy definida. Habíamos hecho algunas declaraciones en ocasiones anteriores en donde habíamos señalado puntos concretos que deberían de ser reformados. Incluso salieron organizaciones de personas de los barrios. Ahora, por ejemplo, están organizados los barrios, los asentamientos. Es decir, es una gama muy grande de sectores los que trabajamos. Creemos que están todos los... La universidad convocó a su máximo organismo de dirección, el Consejo Superior Universitario, e internamente estuvieron una serie de diálogos con diversos sectores, conformándose en los locales de la universidad, pero con participación multisectorial. Para muchos, el proceso que se inició en 1986, ese nuevo proceso de democratización, había fallado. Estaba fracasando esta nueva etapa de la democracia. No entendían que era una transición, que estábamos aprendiendo a vivir en democracia y que era primera vez en los 170 años de la independencia de la Guatemala que estábamos tomando conciencia. Y creo que eso fue la gran lección. Resurgieron y se reorganizaron y surgieron nuevas organizaciones, entonces vuelve a la normalidad porque sus actividades siempre se dio continuidad, las protestas, las manifestaciones, concentraciones, los comunicados. Fundamentalmente habría que resaltar nuevamente la fuerza que ha cobrado el movimiento sindical y popular guatemalteco, y para ello podríamos citar la conmemoración del 1 de mayo de 1993, que fue una conmemoración realmente multitudinaria, reeditando lo que se había dado ya en 1993. Este día no es de fiesta. ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la mujer trabajadora! ¡Que viva el campesino trabajador! ¡Que viva los niños trabajadores! Compañeros, todos a aplaudir, demostrando así nuestro repudio a este gobierno títere. Todos, compañeros, un aplauso de protesta para estos títeres y corruptos que están ejerciendo el gobierno y que solo vienen a enriquecer y a empobrecer. Todos, un aplauso, compañeros, porque este día no es de fiesta. Es de lucha y de protesta. Porque este día no es de fiesta. Es de lucha y de protesta. Mientras haya pueblo, habrá revolución. Porque solo el pueblo. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hizo fracasar el golpe de Estado del ingeniero Serrano Elías, presidente constitucional hasta el 25 de mayo, fue la egolatría en la que él se sembró. En segundo lugar, el altar supremo, el que se instaló todos sus poderes. Esos dos factores incidieron mucho para que finalmente él tomara una decisión. En segundo lugar, la crisis institucional que vivía el país hasta ese momento, la falta de credibilidad y legitimidad. También hay que señalar un elemento muy importante, y es el fracaso que el gobierno obtiene con respecto a las negociaciones del proceso de paz en Guatemala. Fracaso en los dos campos, en el campo político, sean las mesas de negociación, y fracaso también en el campo militar, puesto que trascendieron que
que realmente el ejército obtuvo una serie de bajas militares en la ofensiva que había lanzado en el departamento del Quiché, tratando de obtener una victoria militar. Fundamentalmente, pues, los fracasos políticos y el fracaso militar llevan a tomar la decisión de dar el golpe de Estado del 25 de mayo. Pero fundamental y primordialmente como un instrumento que le permitiera en estos momentos al imperialismo norteamericano hacer concluir el proceso de diálogo por la paz. De esa cuenta es de que el golpe de Estado, al que se le llama el serranazo, pero que no es serranazo, sino que es la estrategia contrainsurgente. Yo podría decir de que realmente son solo moviditas de piezas entre un juego de ajedrez en el que aunque yo mueva cualquier piececita ahí, de todos modos queda lo mismo, ¿verdad? Esto nos permite entonces tener todo un espectro de la sociedad civil organizada para avanzar, apoyar este tránsito hacia la democracia, que no es la democracia real que nosotros aspiramos. Es una democracia representativa, es una democracia formal con todos sus vicios, como dije, pero avanzamos hacia la búsqueda de la democracia real con la cual hemos soñado y por la cual estamos luchando los que hace trabajar en nuestro país. La militarización es uno de los escollos más grandes que interfiere la actividad educativa, interfiere la actividad en el campo, el trabajo, en el cultivo de la tierra, porque no permite la seguridad. Porque ya no se puede. Aquí en Guatemala, ya lo decía el compañero, vivimos en una pobreza extrema. Un 87% de la población vive en esa pobreza extrema y al venir todo ese montón de elementos a causar más pobreza, aquí en Guatemala se gesta la unidad entre los pobladores, trabajadores del Estado y todo lo que es el sindicalismo en Guatemala. El problema de la tierra, que es un problema básico, fundamental, que históricamente ha generado esta desigualdad abismal que existe entre los que ostentan el poder económico y la mayoría de la población que vive en condiciones realmente de pobreza y de miseria. Y seguimos diciendo lo mismo, no va a haber paz en Guatemala mientras no haya justicia, y el proceso de paz no podrá avanzar si no se ponen las bases para hacer estos cambios profundos que garanticen la justicia en el país. Y yo creo que es ahí donde está un poquito el caballito de batalla también a nivel de las negociaciones entre las dos partes que están en el proceso. Todos los grupos que hay se tienen que unificar de inmediato. ¿Por qué? Para que cada grupo pues traiga sus planteamientos, que es lo que en sí los afecta. Yo diría también que un factor muy importante en este momento es el apoyo internacional. Este apoyo yo lo siento todavía que es muy fuerte. Los comités de solidaridad, la apertura de Guatemala hacia el exterior, es decir, ahorita Guatemala está siendo más tomada en cuenta, tal vez no tanto como deberíamos, pero mucho más que en años anteriores, lo que nos facilita estar entonces en un puesto de importancia delante del conjunto del resto de las naciones. Y yo también diría que un factor importante es la disponibilidad de la Iglesia Católica y a nivel de obispos, a nivel de bases, de contribuir con esfuerzos de veras serios para lograr la paz en la justicia. El interés también de organizaciones, de ONGs que están también tratando de coadyuvar a que el proceso democrático y pacificador se realice. La coyuntura también del Premio Nobel de la Paz. Entonces es la esperanza realmente, somos nosotros mismos como pueblo. La perspectiva que sí tenemos viable es de que tenemos que ver al interior nuestro de una manera bien seria, reflexiva, reforzar nuestras organizaciones populares, llevar en nuestras organizaciones populares un mensaje de unidad, de cohesión de las mismas, de ver formas participativas dentro del nuevo esquema que se va a tratar de imponer y del cual nosotros tenemos que tener una respuesta. Es un pueblo que nunca va a morir y es un pueblo que jamás
va a desmayar en sus ideales y en sus luchas. Al último o al penúltimo le salió mal el intento de llevarse a Guatemala por su propio camino, o por el camino que le mandaban los de siempre, los que le manejaban desde atrás. Por todo el mundo han intentado ahora correr la noticia de que Guatemala ya está en el camino de la democracia. ¿Es eso cierto? Acompáñenos a contemplar este país y a preguntarle: fue un logro histórico el que Gobierno y URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, comenzaran las negociaciones. Pero luego, después de 30 años de conflicto, el camino era difícil. Exigía seriedad y flexibilidad. Los acuerdos marco que dieron comienzo al proceso fueron ya complejos, pero el freno llegó cuando hubo que hablar de derechos humanos. Y para la sociedad guatemalteca, el acuerdo sobre los derechos humanos es un paso trascendental. Sin ese paso, todo lo demás es papel mojado. Casi toda la historia de Guatemala ha sido una continua violación de los derechos humanos. Ahora se lucha para formar la Comisión de la Verdad y la Justicia que aclare los crímenes y atrocidades. Al mismo tiempo, se pide en este camino de paz la participación de los sectores civiles. Esto ha sido rechazado por el gobierno y otros sectores. Sin embargo, los sectores civiles han presentado valiosas propuestas para aportar soluciones que lleven al restablecimiento de los derechos humanos y la paz. Ellos tienen que estar presentes. Desde 1963 empezó en Guatemala el proceso de militarización. Desde entonces, cada vez más, el ejército acapara funciones que no le pertenecen y penetra en muchos niveles de la sociedad. Esto ha hecho perder el respeto a la voluntad popular y ha servido a los más oscuros intereses. El más alto grado de impunidad protege las acciones del ejército, que ha desarrollado enormes aparatos de inteligencia militar, incluso en las zonas rurales. Una prueba son las patrullas de autodefensa civil, aparatos de control y militarización. Su disolución es un clamor popular, pero el ejército
se niega rotundamente. Por eso, el Camino de Guatemala exige redefinir la función del ejército en el país y con ello resolver la situación de los refugiados y desplazados. En los años 80, el ejército desarrolló la política de tierra arrasada y genocidio en las áreas rurales. Para acabar su obra, estableció los mal llamados polos de desarrollo. Para abrir un nuevo camino, lo primero será la participación de los afectados, que son quienes más tienen que decir aquí, garantizarles su vuelta y asentamiento. Para ello se necesita también el apoyo de la comunidad internacional que garantice la seguridad de este proceso. Y volvemos a la necesidad de la participación de una sociedad civil. Mientras sean solo los partidos políticos, junto con los militares y los poderes económicos, quienes manejen al país, el camino de Guatemala seguirá sembrado de fusiles. El camino está llegando a un precipicio. El enriquecimiento de unos pocos, la explotación de los trabajadores ha llevado a Guatemala a la más grave crisis económica de su historia. El eje fundamental es la tierra. El régimen de latifundios y minifundios da como resultado una sobreexplotación de los trabajadores del campo. Los terratenientes se enriquecen con el trabajo mal tecnificado y peor pagado de sus asalariados. Habrá que modificar la legislación agraria, revisar la política de adjudicación de tierras del Estado, restituir la propiedad a los campesinos despojados, intervenir las tierras abandonadas y ayudar a los trabajadores del campo con créditos y asesoría. La tierra es la raíz de Guatemala. El comercio exterior no puede ser solamente aprovechamiento para unos pocos. Habrá que crear organismos que faciliten posibilidades para promocionar exportaciones tradicionales y de nueva iniciativa, y que la inversión extranjera beneficie realmente al país y no a unos pocos. Y la reforma tributaria que haga contribuir más a quien gana más. Y junto a todo ello, la política salarial y la legislación laboral que ayude a que todos caminemos por un sendero bordeado de milpas y progreso, pero para todos. La lucha contra el analfabetismo con programas orientados a erradicarlo. Nuevos conceptos de salud en el que la previsión y la prevención sean lo primero. La reforma del sistema hospitalario. Hoy los hospitales no funcionan. El abastecimiento de la población. El mercado exige la participación directa del Estado, la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales y la organización popular. Y la vivienda. Crear programas que hagan eficaces a las instituciones que abordan el problema.
camino abierto a todos, donde la mayor parte de la población, el 60% indígena, no sienta que le hacen ir por el borde de la senda. Deben desarrollarse los derechos culturales del pueblo indígena, el derecho a perpetuar su identidad histórica y a desarrollarla hacia el porvenir. Deben tener el derecho de representación política y la igualdad de oportunidades en la producción y el trabajo. El camino sin la aportación y participación del pueblo indígena no será camino guatemalteco. Todo esto representa el auténtico cambio en Guatemala. Sin ello, los discursos de los políticos no serán más que eso, palabras. Pedimos a todos ustedes, mujeres y hombres que forman la comunidad internacional, los que miran de más lejos o de cerca nuestra realidad, les pedimos que no se dejen engañar por las propagandas y que tengan una acción solidaria para que vaya Guatemala por el verdadero camino de la justicia y la libertad.